Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y filólogo alemán del siglo XIX cuya obra ha tenido una gran influencia en el pensamiento contemporáneo y en la cultura occidental. Es conocido por su vasta producción en temas como el arte, la filología, la historia, la religión o la ciencia. Además, se destacó por su crítica profunda a la cultura, la religión y la filosofía occidental, utilizando la genealogía de los conceptos para analizar las actitudes morales tanto positivas como negativas hacia la vida. En las siguientes líneas presentamos un esquema muy breve del pensamiento de Nietzsche, abordando algunos aspectos fundamentales de su ontología, nosiología y antropología. La ontología de Nietzsche. La ontología de Nietzsche se distingue por constituir una crítica radical a la metafísica tradicional. En este sentido, el filósofo rechaza la noción de un ser único e inmutable, como el Dios presente en la religión judeocristiana, argumentando que dicha concepción es una construcción ideada por algunos individuos con el propósito de subyugar a otros, generando docilidad y sirviendo a sus propios intereses. Asimismo, Nietzsche refuta la dicotomía platónica entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Para él, la inexistencia de hechos objetivos implica la prevalencia de perspectivas e interpretaciones. La realidad se configura como la interpretación o perspectiva que prevalece sobre las demás, principalmente en contextos de competencia por la supervivencia y el poder entre distintos grupos, así como en relación con la naturaleza. Con todo, la proclama Dios ha muerto y la negación de un ser único e inmutable en la filosofía de Nietzsche no desembocan en el nihilismo. Aunque la ausencia de hechos objetivos sugiere que solo existen interpretaciones, no todas las interpretaciones son igualmente válidas. En la contienda por la vida y el poder en un entorno hostil, ciertas interpretaciones se manifiestan con más influencia que otras. Nietzsche es reconocido por su teoría del eterno retorno, la cual reitera la noción clásica de que no hay nada verdaderamente novedoso bajo el sol. Los conflictos, las luchas y las catástrofes se reproducen repetidamente bajo diversas formas. Es relevante señalar que esta teoría no implica la existencia de una verdad intrínseca, sino que indica la presencia simplemente de patrones sumamente generales que se repiten en el comportamiento humano. A pesar de ello, Nietzsche sostiene que siempre existe la posibilidad de reinventarse y crear nuevos valores. La nosiología de Nietzsche. Nietzsche elabora una crítica sistemática hacia la concepción tradicional de la verdad, rechazando su caracterización como un reflejo objetivo de la realidad. En su perspectiva, la verdad no es una entidad preexistente que se descubre, sino un constructo activamente elaborado por las fuerzas interpretativas del individuo o del grupo. Según Nietzsche, la verdad adquiere significado en función de su utilidad para la vida y la afirmación de la voluntad de poder. En contraposición a la noción de una verdad universal, postula que cada individuo o grupo construye su propia verdad, en consonancia con sus necesidades y voluntad de poder, particularmente en relación con la naturaleza y otros sujetos. A pesar de su rechazo de verdades universales, Nietzsche evita caer en un escepticismo o relativismo extremos, que equipare todas las verdades. En cambio, reconoce la existencia de diversas perspectivas que compiten en la arena de la lucha por la vida y la voluntad de poder. En este contexto, la verdad se define por su capacidad para imponerse y prevalecer en este continuo conflicto. La búsqueda de la verdad, según Nietzsche, no se motiva por un deseo desinteresado, sino por la pulsión de la voluntad de poder. La verdad se convierte en un medio para la afirmación personal o grupal, la imposición de valores sobre otros y la reafirmación de la voluntad de poder, tanto a nivel individual como colectivo. En relación con los valores, Nietzsche evita el relativismo axiológico al argumentar que los valores genuinos no deben buscarse en entidades divinas o en reinos celestiales. Más bien, los valores auténticos son aquellos que favorecen la vida y la resiliencia en contextos históricos específicos. Dada su naturaleza dinámica y objetiva, Nietzsche propone una transvalorización de todos los valores, abogando por una nueva jerarquía basada en la afirmación de la vida y la voluntad de poder. Estos valores renovados, según Nietzsche, son fundamentales para la conceptualización del superhombre, un individuo o grupo emancipado de las ataduras de los valores tradicionales, capaz de forjar sus propios principios y celebrar la vida en toda su complejidad y plenitud. La idea de hombre en Nietzsche.
Para Nietzsche el hombre no es un ser estático y definido, acabado, sino un ser inacabado, en constante devenir y transformación. El hombre tiene una gran capacidad de crear y transformar la realidad. Se define por su voluntad de poder, una fuerza vital que lo impulsa a crecer, superarse y crear sus propios valores. Sin embargo, el hombre también puede ser alienado por otros hombres o bien crear estructuras que a la larga bloqueen su capacidad creativa. Esto es lo que ha ocurrido con la cultura occidental, según Nietzsche, que ha creado una moral de esclavos que niega la vida, ha creado unas estructuras que anulan su voluntad de poder y de superación. El ideal del hombre para Nietzsche es el superhombre, un ser que supera la moral tradicional, la religión y la cultura decadente. Es un ser fuerte, independiente, vitalista y creador de sus propios valores. Desde el punto de vista político, la fascinación de Nietzsche por la sociedad griega no era casual. En ella encontraba un modelo de comunidad donde la búsqueda de la excelencia individual o grupal se entrelazaba con la participación activa en la vida política. Sin embargo, Nietzsche no era un defensor de la igualdad. Su ideal de comunidad no era una masa homogénea, sino un espacio donde los más aptos podían ascender y dominar a los menos aptos, no desde el punto de vista de la clase o del poder físico, sino los más aptos en el sentido de inteligencia y capacidad, y poseer una perspectiva de las cosas efectivamente más potente a la hora de adaptarse y de aumentar el propio poder. Esta idea controvertida y desafiante se basa en la premisa de que la sociedad necesita líderes fuertes y visionarios para prosperar. La comunidad ideal, según Nietzsche, debía ser un caldo de cultivo para la emergencia de superhombres, individuos excepcionales que encarnaran la voluntad de poder y la superación constante. Para ello, la comunidad debía ser resiliente, capaz de adaptarse a las cambiantes circunstancias y defenderse de las amenazas externas. Esta resiliencia implicaba en ocasiones la dominación de otras comunidades. Nietzsche no era un pacifista y consideraba que la lucha y la competición eran inherentes a la vida. La comunidad que no luchara por su supervivencia y expansión estaba condenada a la decadencia y la extinción. A partir de estas ideas podemos ya exponer las ideas de Nietzsche sobre la libertad y la alienación. Para Nietzsche, la noción de libertad se entiende en un sentido radicalmente diferente al tradicional. En su ontología, donde rechaza la existencia de un ser único e inmutable, la libertad se concibe como la capacidad de cada individuo o grupo para crear sus propios valores y definir su propia existencia frente a las perspectivas y proyectos alternativos de otros individuos o grupos. En lugar de estar limitado por valores preestablecidos o por una moral impuesta, el individuo o grupo tiene la libertad de transvalorar todos los valores y construir su propio camino en la vida, siempre que esos valores puedan imponerse a los demás. El criterio es la potencia frente a los otros, potencia en el sentido de imponerse, e imponerse en su ejercicio y puesta en práctica, en la arena de la vida. Para Nietzsche, la libertad no es un estado natural o un derecho universal, sino una conquista individual o grupal, que se logra a través de la lucha por la vida y la afirmación de la voluntad de poder. Justificando desde estas ideas, la libertad en Nietzsche se entiende como la capacidad del individuo o grupo para liberarse de las estructuras y valores que lo alienan y para afirmar su voluntad de poder en la creación de nuevos valores y en la búsqueda de su propia realización. Tipos de libertad según Nietzsche. Distingue entre libertad negativa. Creemos que en su obra puede admitirse que distingue entre libertad negativa y positiva y entre libertad estructural y personal. Libertad negativa. Se refiere a la ausencia de coerción externa. Implica que un individuo no está siendo forzado o limitado por fuerzas externas a la hora de tomar decisiones o actuar. En este sentido, la libertad negativa se asocia con la idea de autonomía, donde el individuo tiene control sobre su propio destino. Libertad positiva. Se refiere a la capacidad de actuar de acuerdo con la propia voluntad. Ya no son solo liberación respecto de coerciones externas. No solo implica la ausencia de coerción externa, en efecto, sino también la capacidad de elegir y actuar de forma autónoma, guiado por los propios valores. Libertad estructural. Se refiere a las condiciones sociales, políticas y económicas que permiten o limitan la libertad individual o grupal para crear nuevos valores. Desde esta perspectiva, libertad estructural es
una libertad en la cual no estás limitado por las estructuras sociales, políticas, etc. O que las limitaciones, no impiden crear nuevos valores en el sentido en el que venimos hablando. Frente a la libertad estructural, Nietzsche habla de una libertad personal, que se refiere a la capacidad individual o grupal de tomar decisiones y actuar de forma autónoma, no tanto frente a estructuras sociales, sino frente a otros individuos o grupos. Idea de alienación en Nietzsche. La noción de alienación en Nietzsche se relaciona con la idea de que el individuo o grupo puede caer en la conformidad con valores y estructuras que lo alejan de su voluntad de poder y creación. Esto ocurre cuando el hombre adopta valores impuestos por la sociedad, como la moral de esclavos que Nietzsche critica, en lugar de crear sus propios valores. En este sentido, la alienación es un fenómeno que impide al individuo o grupo alcanzar su plena realización y autonomía, en confrontación con las estructuras sociales o la realización y autonomía de otros. En Nietzsche creemos que se pueden distinguir entre una alienación estructural, interpersonal y personal. Alienación estructural se produce cuando las estructuras sociales, instituciones y sistemas de poder reprimen la voluntad de poder individual o grupal y limitan la libertad de creación y superación. Alienación interpersonal. Ya no es una alienación debido a estructuras sociales, sino que se produce entre las relaciones humanas, cuando un individuo es subordinado por la voluntad de otros, perdiendo su autonomía y autenticidad. Alienación personal o autoalienación. Se produce cuando el propio individuo o grupo se aleja de sus propios deseos, valores y potencial, adoptando falsas identidades o cediendo a la presión social. El pensamiento de Nietzsche ha recibido algunas críticas importantes. Aquí se incluyen algunas de ellas. Al basar gran parte de su filosofía en conceptos abstractos como la voluntad de poder y la transvaloración de valores, Nietzsche ha sido criticado por carecer de un sólido fundamento empírico para sus afirmaciones. Por otro lado, Nietzsche critica fuertemente la moral tradicional, especialmente la moral cristiana, argumentando que ha llevado a la negación de la vida y a la creación de valores que debilitan la voluntad de poder. Sin embargo, esta posición ha sido objeto de críticas por parte de aquellos que consideran que la moral cristiana no puede ser rechazada en bloque, por completo, y en coherencia con el mismo sistema de Nietzsche, habría que valorarla como una perspectiva legítima, válida más para ciertas sociedades. Se le ha acusado, además, de promover una ética basada en la fuerza y la voluntad de poder, lo cual podría justificar comportamientos autoritarios o incluso violentos. Se ha señalado, asimismo, que su énfasis en el superhombre y la creación individual o grupal de valores puede conducir a un individualismo extremo, descuidando la importancia de la comunidad y la cooperación. En este sentido, también se ha dicho que su pensamiento puede llevar a un cierto elitismo y ser promotor de una jerarquía social basada en la superioridad de algunos individuos sobre otros.